En 1981, Ford Motor Company firmó un contrato con una empresa que se estaba cayendo a pedazos. No era una empresa pequeña ni una startup sin historial. Era uno de los conglomerados industriales más antiguos de América del Norte, con más de 100 años de operación, y en ese momento debía $4.150 millones a 225 bancos distintos, estaba renegociando su existencia financiera completa. Y acababa de acumular las pérdidas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Sus ingenieros, mientras todo eso ocurría, estaban terminando el motor diésel más sólidamente construido que jamás se instalaría en una pick-up civil americana. Ford lo recibió, lo montó en la F-350, puso la palabra diésel en la tapa de válvulas y siguió vendiendo camionetas. Los rancheros, ganaderos y contratistas que compraron esas unidades en 1983 nunca supieron de dónde venía lo que estaba debajo del cofre. Ford no se los dijo. El motor no necesitaba que lo supieran. Se enteraron de la única manera en que se entera el dueño de uno de estos motores, viéndolo no romperse. A 1.200 kilómetros al norte del Panhandle de Texas, un ganadero en Laramie, Wyoming, entró a una agencia Ford en el otoño de 1983 y hizo una sola pregunta. Quería saber si la F-350 diésel podía cruzar las montañas en enero jalando un remolque de caballos con carga completa, sin quedarse tirada. El vendedor dijo que sí. El ganadero extendió un cheque. Lo que ese cheque le compró, debajo de un cofre que no decía nada sobre el origen de su contenido, fue un motor con birlos de bancada de 4 pernos, cigüeñal forjado, pistones con enfriamiento interno por aceite y una bomba de inyección accionada por engranajes. La empresa que lo diseñó llevaba fabricando camiones de carga militar para los marines de los Estados Unidos desde 1942. El año en que Ford firmó ese contrato de suministro, esa misma empresa estaba negociando con 225 bancos la reestructura de más de $4.000 millones en deuda. El ganadero no sabía nada de eso. En la tapa de válvulas decía Ford Diesel. Lo demás no se discutió. Los hombres que compraron estas camionetas en 1983 estaban recibiendo algo más viejo y más capaz que cualquier cosa que Ford hubiera podido diseñar por su cuenta. Y Ford lo había arreglado todo para que nunca tuvieran que pensar en eso. Hay 3 cosas sobre este motor y sobre este contrato que nunca se han explicado juntas del todo. La primera es porque Ford apostó el futuro completo de su línea de trabajo pesado a una empresa que por cualquier medida financiera estaba en proceso de derrumbarse. La segunda es que tenía que ver una compañía que pasó 40 años fabricando equipo militar y flotillas gubernamentales con una camioneta de rancho vendida en una agencia de Wyoming. La tercera es que hay exactamente dentro de este motor que hace que todavía esté trabajando en ranchos y obras 4 décadas después de salir de la línea de producción en Indianápolis. Para responder las 3 hay que empezar por entender qué era International Harvester y qué estaba haciendo en 1981 cuando le pasó a Ford las llaves de su planta de motores. En 1981, Ford Motor Company firmó un contrato de suministro con International Harvester valuado en $500 millones. En el momento de la firma, International Harvester estaba reestructurando $4.150 millones en deuda con 225 bancos acreedores y había acumulado pérdidas combinadas de $2.400 millones en 3 años. El número más grande en la historia corporativa americana hasta ese momento. El motor que produjo ese acuerdo es el IDI de 6.9 litros. Desplaza 420 pulgadas cúbicas. El bloque es hierro nodular fundido. Los birlos de bancada son de 4 pernos cada uno. El cigüeñal es acero forjado. Cada pistón recibe enfriamiento directo por chorros de aceite dirigidos a la corona desde el interior del bloque. El árbol de levas y la bomba de inyección son accionados por engranajes. La bomba rotativa Stanadine DB2 es completamente mecánica. Ningún módulo de control electrónico interviene en su operación. International Harvester fabricó vehículos tácticos militares para el ejército de los Estados Unidos desde 1941 hasta 1961, incluyendo los camiones de carga M5H6 de doble tracción desplegados por unidades de la Marina y los Marines desde 1942. Ford recibió más de 300.000 unidades del 6.9 solo. La producción combinada del 6.9 y su sucesor, el IDI de 7.3, llegó a aproximadamente 1,5 millones de motores. Ford metió un diésel de flota comercial diseñado por un fabricante de camiones militares en una pick-up y no se lo dijo a nadie. La historia de por qué no empieza en Dearborn.
Empieza en una fábrica en Indianápolis donde una empresa llamada International Harvest estaba construyendo el mejor motor de su historia corporativa mientras la institución que lo rodeaba se desintegraba. International Harvest en 1979 era una de las corporaciones industriales más antiguas de América. La empresa que creció a partir de la segadora mecánica de Cyrus McCormick en la década de 1840 había pasado 150 años expandiéndose desde equipo agrícola hacia maquinaria de construcción, camiones comerciales y chasis para autobuses escolares. Para 1979 reportaba ventas récord de $8.400 millones y utilidades récord de 370 millones. Las máquinas que alimentaban el interior de América y una parte importante de los camiones que movían su carga llevaban el nombre de International Harvest. Ese fue el último año bueno. En 1977, el Consejo de Administración de International Harvest contrató a Archie Mardell como presidente y director general. Mardell venía de Ford Motor Company y de Xerox con un mandato claro: recortar costos y modernizar el negocio. Su paquete de compensación incluía un salario de $460,000 anuales, un bono de entrada de $1,5 millones y un préstamo personal de la empresa de $1,800,000. Préstamo que sería perdonado en su totalidad si Mardell lograba que el desempeño financiero de International Harvest superara el promedio de sus 6 principales competidores. Se movió de inmediato. Anunció planes para recortar 640 millones en gastos y un programa de modernización de plantas por 879 millones. Para 1979 los resultados parecían darle la razón. Entonces Mardell decidió forzar un enfrentamiento con el sindicato automotriz por el tiempo extra obligatorio y los cambios en las reglas de trabajo. El 1 de noviembre de 1979, International Harvest anunció que el préstamo de $1,800,000 de Archie Mardell había sido convertido en donación como reconocimiento al desempeño financiero de la empresa. El mismo día, 35,000 trabajadores del sindicato abandonaron sus puestos. La huelga que comenzó a la mañana siguiente duró 172 días, la más larga en la historia del sindicato automotriz hasta ese momento. El costo para International Harvest fue de entre 400 y 600 millones de dólares en utilidades perdidas. La deuda a corto plazo trepó de 442 millones a más de 1,000 millones. El año fiscal 1980 cerró con una pérdida de 397 millones de dólares. El dividendo sobre acciones fue suspendido por primera vez en 71 años. Lo que vino después no tuvo frenada. International Harvest reportó una pérdida de 635 millones de dólares en el año fiscal 1981. Las pérdidas combinadas de 1979 a 1982 sumaron 2.400 millones, el mayor quebranto corporativo de 3 años en la historia americana hasta ese momento. En marzo de 1981, International Harvest entró en default en sus préstamos a corto plazo. Se abrieron negociaciones de emergencia con 225 bancos acreedores para reestructurar 4.150 millones en deuda. Al mismo tiempo, en la división de motores en Indianápolis, los ingenieros de International Harvest terminaron las pruebas de prototipo de un nuevo V8 diésel. Pasó todas las evaluaciones. El herramental de producción estaba listo. El motor iba adelantado al calendario. El contrato de suministro con Ford por 500 millones fue firmado el mismo año en que la empresa le estaba pidiendo a 225 bancos que no ejecutaran sus créditos. En mayo de 1982, después de autorizar 6 millones en bonos para gerentes de nómina mientras simultáneamente solicitaba 200 millones en concesiones salariales al sindicato, Archie Mardell fue despedido por el Consejo de Administración. Los bancos acreedores lo habían exigido. En 1984, International Harvest vendió su división agrícola, 150 años de tractores, cosechadoras y el nombre Farmal a Tenneco por 488 millones de dólares. El negocio original pasó a la empresa matriz de Hikase. En 1986, lo que quedaba fue renombrado Navistar International Corporation. Las palabras International Harvest eran ahora propiedad legal de Tenneco, transferidas junto con el equipo agrícola. Los ingenieros que diseñaron el motor que Ford metía en las F-350 ya no trabajaban para una empresa llamada International Harvest. Trabajaban para Navistar, dentro de edificios que antes llevaban otro nombre. El motor que construyeron seguía saliendo de las agencias Ford con una insignia de Ford. Su nombre no aparecía en ningún lado.
La empresa, que ya no podía llamarse como siempre se había llamado, seguía manteniendo viva la línea de camionetas de trabajo de Ford. El IDI de 6.9 litros tomó prestada la arquitectura del bloque del quinto 8 de gasolina MV446 de IH. El motor que había estado impulsando autobuses escolares y vehículos de flota gubernamental desde 1975. Esto no fue una conversión de ese motor de gasolina. Fue un diésel construido desde cero sobre herramental comercial, con cada decisión de ingeniería tomada para un entorno de operación completamente distinto al pasillo de ventas de una agencia Ford. Empecemos por los birlos de bancada. En un motor de camioneta de consumo de principios de los años 80, el cigüeñal se sujetaba con birlos de 2 pernos. El IDI de 6.9 usaba birlos de 4 pernos, la misma especificación que se encuentra en diésels de flota comercial pesada y motores marinos. El diésel 6.2 litros de General Motors, introducido en sus pickups un año antes, usaba birlos de 2 pernos. 2 pernos son suficientes para un diésel en servicio normal. 4 pernos es lo que especifica un ingeniero cuando el motor va a correr a carga completa sostenida día tras día en rutas que no pueden tolerar una avería. El cigüeñal es acero forjado, no hierro fundido. Un cigüeñal forjado resiste la fatiga bajo el tipo de esfuerzo torsional que genera un remolque de grano cargado a lo largo de 100 kilómetros de carretera de 2 carriles en Wyoming a fondo. El tipo de recorrido donde el siguiente mecánico está a 100 kilómetros detrás del conductor y el siguiente está a 100 kilómetros adelante. Los pistones se enfrían por chorros de aceite. Dentro del bloque, el aceite de motor a presión es dirigido hacia la parte inferior de la corona de cada pistón a través de boquillas durante la operación. En un diésel de aspiración natural trabajando duro en agosto, esos chorros son la diferencia entre un motor que sobrevive la temporada y uno que tiene que averiguar si lo habría hecho. El árbol de levas y la bomba de inyección son ambos accionados por engranajes, no por banda, no por cadena. Una banda de distribución falla silenciosamente, sin aviso suficiente antes de romperse. International Harvest eligió el accionamiento por engranajes porque estos motores iban a camionetas que operaban en lugares donde una falla silenciosa en un camino de terracería a medianoche no tiene buena solución a 100 kilómetros en cualquier dirección. La bomba de inyección es una Stanadine DB2 rotativa mecánica. Ningún módulo de control electrónico la gobierna. Un desarmador insertado en el puerto de ajuste correcto en el costado de la bomba modifica la tasa de entrega de combustible. Un mecánico de rancho puede afinar la entrega de combustible de este motor con herramientas básicas porque los ingenieros de International Harvest sabían exactamente en dónde iba a trabajar. El diésel 6.2 de General Motors tenía 30% menos potencia que el IDI de 6.9 cuando ambos eran nuevos. Porque las dos empresas tenían definiciones completamente distintas de lo que debía hacer un motor diésel en una pickup. Estos motores siguen en la carretera trabajando. No restaurados. Trabajando. Una F-350 de 1986 con 500.000 kilómetros en su IDI de 6.9 original no es una pieza de colección en un taller climatizado. Es la camioneta de trabajo de alguien. Los mecánicos que sacan estos motores para reconstruirlos saben lo que tienen en cuanto el bloque sube al caballete. Los birlos de bancada de 4 pernos les dicen todo lo que necesitan saber sobre quién lo construyó y para qué fue construido. La mercadotecnia de Ford para el IDI de 6.9 consistió en una tapa de válvulas que decía diésel. International Harvest no fue mencionado. El comprador que firmó el cheque por la opción diésel en 1983 no recibió información alguna sobre lo que estaba adentro. La reputación del motor se construyó sola a través de la ausencia de averías en situaciones donde una avería tenía consecuencias. Un ganadero jalando un remolque de cuello de ganso cargado desde un corral de engorda en Tamaulipas hasta un punto de venta en Nuevo León, 300 kilómetros en el calor de agosto, no está probando un motor. Está haciendo un trabajo del que depende la hipoteca. Los pistones con enfriamiento de aceite no son un argumento de venta en su cabina. Son la razón por la que llega a tiempo. El cigüeñal forjado es la razón por la que el motor sigue corriendo cuando ya pasaron 2 camionetas diferentes por su vida. 1,5 millones de motores que esos ingenieros construyeron no llevan el nombre de ninguna empresa en el bloque. Las F-250 y F-350 con el IDI de 6.9 y 7.3 se venden actualmente entre $8,000 y $20,000 dependiendo de la condición. Los compradores que nunca supieron el nombre de la empresa tienen camionetas que se aprecian mientras los diésels modernos con sistemas de emisiones se deprecian en cuanto salen de la agencia.
El IDI de 7.3 llegó en 1988. El Power Stroke con inyección directa y controles electrónicos lo reemplazó a mediados de 1994. La era mecánica del IDI terminó ahí. Estos motores no tienen computadora ni monitoreo digital, lo que los hace visibles de maneras que generan exposición regulatoria para toda la categoría. Incidentes relacionados con camionetas diésel preelectrónicas modificadas han sido usados como palanca legislativa contra la categoría completa a la que pertenecen estos vehículos. La exención que los protege en la mayoría de los estados depende de que sigan siendo una población suficientemente pequeña como para que la regulación específica no valga el costo político. En 1983, un ganadero en Wyoming firmó el cheque de una camioneta que podía hacer un trabajo. No sabía que el motor lo había diseñado la empresa que fabricó camiones de carga para los marines en 1942. No sabía que esos ingenieros estaban negociando con 225 bancos el año en que lo construyeron. No sabía que la empresa iba a vender su propio nombre para sobrevivir y seguir produciendo de todas formas. El motor no sabía nada de eso. Sabía cómo correr. Estas camionetas siguen ahí afuera. Y los motores adentro de ellas siguen corriendo.